El negocio y la doble moral que sentencian a la ONU. La 80ª Asamblea General de la ONU fue un ejercicio de doble moral. Los líderes se reunieron para hablar de paz en un púlpito global, pero sus propias acciones, negocios y crisis internas revelaron que el propósito de la organización no es la paz, sino el mantenimiento de un statu quo corrupto. En septiembre de 2025, el noveno secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Antonio Manuel de Oliveira Guterres, advirtió que los pilares de la paz se tambaleaban por el peso de la impunidad y la indiferencia. Pero ¿acaso la propia ONU no es el principal agente de esa indiferencia? Desde el podio, la verdad se invirtió. La paz es una palabra vacía cuando el negocio de la guerra y la corrupción son los verdaderos motores de la política global. Escuchamos a líderes como Donald Trump condenar a la ONU como una cueva de palabras vacías que no detienen las guerras. Una crítica que sería poderosa si no viniera del mayor proveedor de armas del mundo. La paz se vuelve imposible cuando la seguridad de un país se basa en que el conflicto sea rentable para sus aliados. Estados Unidos, el vendedor global, le ofrece a Israel, su socio estratégico, una garantía de impunidad geopolítica. Esta relación expone la verdad. La justicia global está condicionada a los intereses estratégicos, desequilibrando el sistema entero. Israel, una potencia militar y nuclear, recurre a la narrativa del victimato estratégico. Una estrategia calculada que utiliza el trauma histórico no para buscar shalom, paz, sino para neutralizar la crítica internacional y asegurar el apoyo incondicional. Preguntémonos, éticamente, ¿la guerra es una tragedia o un negocio perpetuo y esencial para la existencia de su aparato de seguridad? La ironía es devastadora. La Torá y el Corán predican la paz, la compasión, la armonía. Pero los líderes, tanto los sionistas como otros líderes religiosos de la región, no actúan por fe. Actúan por intereses territoriales disfrazados de doctrina. La guerra en Medio Oriente no es un fracaso teológico. Es un fracaso ético de la política que utiliza los textos sagrados como munición. Escuchamos a la realeza europea, a los líderes de naciones estables, usar el podio de la ONU para hablar de la paz en Gaza. Es la máxima expresión del escapismo político. Es más fácil y éticamente más seguro denunciar una guerra lejana que mirar el caos que consume la propia casa. La pregunta es dura, pero necesaria. ¿Dónde reside la autoridad moral de un líder que clama por la paz externa cuando la paz interna de su propio pueblo se desmorona? La paz no es un concepto geopolítico abstracto. Es el derecho fundamental de un ciudadano a vivir sin temor al robo, al abuso o a la violación. Este derecho, consagrado en toda constitución, está siendo anulado por una indiferencia institucional camuflada como política progresista. Las políticas de tránsito y migración masiva, promovidas a menudo bajo el paraguas de la Agenda 2030 de la ONU, han creado una paradoja ética. Se prioriza el derecho de asilo o tránsito, mientras se ignora la realidad brutal de la seguridad ciudadana en las comunidades de acogida. El vandalismo, la falta de respeto a credos y las agresiones no son efectos secundarios accidentales. Son la erosión directa del contrato social. Cuando la ley no logra garantizar la paz del residente, se convierte en cómplice de la vulneración de sus derechos. Este colapso de la paz interna no es solo una cuestión de gestión. Es una cuestión de negocio y deslealtad política. La hipocresía se hace tangible en las negociaciones de fronteras. La hipocresía que impregna el discurso de la ONU se hace más tangible y cínica en las negociaciones de fronteras. La política migratoria deja de ser una cuestión de derechos humanos o de gestión de seguridad y se convierte en un chantaje geopolítico silencioso. Se debe denunciar cómo los gobiernos europeos no abren las puertas por un principio ético, sino como pago por silencio o conveniencia. El caso del gobierno español y el rey de Marruecos es un ejemplo paradigmático. Los acuerdos opacos permiten a Marruecos recibir apoyo económico o político a cambio de gestionar, o, más precisamente, modular los flujos migratorios hacia Europa. Esto convierte a los migrantes en una moneda de presión. Cuando el país proveedor, Marruecos, quiere más dinero, más tecnología
o apoyo en sus propias ambiciones regionales, simplemente afloja el control fronterizo. El resultado no es el asilo ordenado, sino la invasión consentida que desestabiliza las comunidades de acogida. La crítica más dura se centra en la traición a los ciudadanos europeos. Los líderes, al entrar en estos acuerdos, están intercambiando directamente la seguridad de su población por la estabilidad diplomática o económica. Están garantizando la paz con un socio, Marruecos, al costo de destruir la paz interna de sus propias ciudades, que sufren el aumento de la violencia, el vandalismo y el abuso que trae el flujo incontrolado. Esto es la corrupción en su forma más elevada. No es solo la malversación de fondos, sino la malversación de principios éticos fundamentales. La vida y la seguridad de los ciudadanos se devalúan frente a los intereses geoestratégicos de un puñado de políticos. El migrante es la víctima de la guerra, pero el ciudadano se convierte en la víctima de la indiferencia institucional. La diplomacia que utiliza la vida humana como divisa es la prueba irrefutable de que la ONU es, ante todo, un foro de negocios cínicos, no de valores. Esta no es una política humanitaria, es una transacción cínica donde los líderes se aseguran beneficios económicos o geoestratégicos, como evitar crisis energéticas o tensiones fronterizas, intercambiando la seguridad y la paz de sus ciudadanos por un favor diplomático. La paz es una ilusión en la ONU porque no hay moralidad en los líderes que, por un negocio de conveniencia, abren las puertas a personas que no quieren adaptarse, violan, roban y abusan, traicionando el derecho de sus propios pueblos a vivir en armonía. La corrupción no está solo en el soborno, está en la deslealtad ética de priorizar la diplomacia cínica sobre la vida del ciudadano. La indiferencia institucional ante el caos interno es la razón por la que el llamado a la paz global suena a palabra vacía. La única forma de que un líder tenga autoridad moral en la ONU es garantizando la paz en la propia calle. La Agenda 2030 de la ONU es el marco utópico de la gobernanza global, promoviendo la migración segura y la inclusión, incluida la comunidad LGBTQ+. Pero al examinar sus consecuencias, surge la pregunta ética central. ¿Puede haber derechos universales si anulan el derecho fundamental a la paz de la persona individual? Cuando las políticas globales priorizan el derecho de tránsito sobre la seguridad del residente, se quiebra el contrato social. Vemos al rey de España clamar por la paz en Gaza, un conflicto lejano, mientras su nación sufre una guerra silenciosa en sus propias calles. Las consecuencias de la migración descontrolada, el vandalismo, el abuso y la violación no son accidentes. Son la erosión directa del derecho a la paz que el Estado juró proteger. Es la indiferencia institucional que el propio señor Guterres denunció, pero dirigida hacia los ciudadanos que pagan impuestos. No hay moralidad en hablar de paz global si no se puede garantizar que una mujer esté segura al caminar por su propio barrio. La crítica más devastadora a la ONU proviene de la doble moral de Estados Unidos. ¿Cómo puede una nación liderar la diplomacia global cuando sus políticas son una contradicción ética? Estados Unidos exige que las naciones del sur global desangren a sus pueblos con la guerra contra las drogas, mientras es el principal mercado consumidor del mundo. Su insaciable demanda financia el mismo caos y la violencia que dice combatir. Esta hipocresía despoja a Estados Unidos de toda autoridad para sermonear sobre el crimen o la seguridad. El líder de la superpotencia critica la inmigración ilegal, una crítica con ecos de xenofobia, olvidando cínicamente que el 80% de su propia nación se construyó sobre olas de migrantes. Su retórica es un intento desesperado por desviar la atención de sus propias crisis internas. La adicción rampante y la fragilidad económica que, irónicamente, aún depende de esa mano de obra migrante que demoniza. La raíz de la palabra vacía es la impunidad de los poderosos. La ONU se ha convertido en una cueva de la corrupción porque la ley internacional solo se aplica a los débiles. La demanda de Gustavo Petro de procesar penalmente a funcionarios estadounidenses, incluido un presidente como Donald Trump, resuena con la exigencia universal de justicia. Si la ley existe para castigar el abuso y la corrupción, debe aplicarse a todos,
sin importar si son presidentes o reyes. La falta de ética personal se convierte en la falta de ética política. Solo cuando los líderes más poderosos sean juzgados con la misma vara que un ciudadano común, la ONU dejará de ser una cueva de la impunidad y recuperará la autoridad moral. Hasta entonces, su Agenda 2030 será percibida como lo que realmente es: una estrategia geopolítica, un disfraz de la doble moral y la agenda de la élite sionista global. Hemos presenciado la fractura moral en el podio de la ONU. Hemos visto cómo la doble moral de políticos y monarcas convierte la paz en un negocio de armas y la seguridad ciudadana en una divisa de negociación. Pero nuestro análisis no puede terminar solo en la corrupción de las élites. La verdadera tragedia es que esta doble moral de los líderes traiciona la belleza y la riqueza de los pueblos que dicen representar. Observen a España. Su rey habla de paz en Gaza, ignorando la convulsión interna. Pero detrás de esa hipocresía política reside la esencia de un país vibrante, la historia viva en la Alhambra, la calidez de su gente, la riqueza cultural de su diversidad, su arte, su gastronomía, su luz, son un tesoro mundial. Y es este tesoro el que se pone en peligro cuando la falta de ética política permite el vandalismo, el abuso y la falta de respeto en sus calles. Echar un vistazo a Israel. El Estado puede estar sumido en la narrativa del victimato estratégico y el negocio de la guerra. Pero la vida en sus ciudades es la de una sociedad compleja, innovadora, con una vibrante comunidad LGBTQ+, y una historia que se niega a morir. Su fuerza, su tecnología, su resiliencia cultural son innegables. Es la rigidez sionista extrema y el tribalismo excluyente los que ensombrecen esa vitalidad y perpetúan un conflicto que el mandato de paz del Shalom debería haber resuelto hace tiempo. No quiten los ojos a Estados Unidos. Sus líderes hablan con palabras vacías mientras su nación enfrenta la epidemia de drogas y la polarización. Pero ese país es un coloso de la innovación, con parques nacionales inmensos, una diversidad de culturas que crearon el jazz y el cine, y una promesa de libertad que aún atrae al mundo. Es el cinismo de sus playboys moralistas y la corrupción del negocio de las armas y las drogas lo que destruye el potencial de su gente. La doble moral de la ONU no es solo un fracaso político, es una ofensa a la humanidad. Los políticos y los religiosos que usan la fe como arma están destruyendo la posibilidad de vivir en la paz que sus propios textos sagrados prometen. La paz no se encuentra en las resoluciones firmadas por los corruptos en la ONU. La paz se encuentra en la honestidad ética de los líderes y en el respeto por la belleza y la seguridad de su propio pueblo. Nuestra tarea como ciudadanos no es solo condenar el cinismo de los líderes, sino proteger la belleza traicionada de nuestras naciones. Viajen, conozcan, inviertan en la cultura, no en la corrupción, porque el verdadero poder no reside en las armas o en los vetos, sino en la decisión de vivir en la paz que los políticos nos niegan. La ONU debe cambiar o desaparecer. Pero la belleza de la humanidad y la verdad de sus culturas, eso no lo pueden destruir. El proverbio árabe nos recuerda: ama el camino que pisaron tus antepasados. Pero la 80ª Asamblea General de la ONU demostró que la élite global no ama ese camino, sino el beneficio inmediato y la doble moral. El camino que nos legaron era el de la paz, la seguridad y el respeto. Lo que nos dejan los líderes de hoy es el camino del negocio de armas, el victimato estratégico y la indiferencia institucional. La verdadera revolución no está en condenar la ONU, sino en que los pueblos regresen a la ética de ese proverbio. Honrar la belleza y la seguridad de lo que heredamos, y exigir que nuestros líderes dejen de traicionar el camino. Pero al mismo tiempo, estemos observando, estemos en guardia, que la belleza que disfrutamos sea la prueba de lo que defendemos. A cada político, monarca y líder religioso que utilice el podio para la mentira, el negocio o la traición de la paz de su pueblo, nuestro mensaje es simple y firme. Te estamos observando.